Flujo de gas a través de medios porosos. En la ingeniería de yacimientos de gas, uno de los principales objetivos es el de obtener la máxima recuperación económicamente posible de hidrocarburos, ya sean de gas o de condensados de un yacimiento. A partir de este último aspecto, se deberá considerar el flujo de gas a través del medio poroso, y del cual se desprenderán tres factores importantes para su estudio, y son los tipos de geometría de flujo del yacimiento, los regímenes de flujo, y el efecto de deslizamiento del gas o efecto Klinkenberg. Primero que nada, hay que definir qué es un medio poroso. El medio poroso consiste de una matriz con gran cantidad de poros y gargantas de poros microscópicas que en algunos modelos pueden suponerse como tubos estrechos por los cuales un fluido puede fluir, considerando que al menos algunos de los poros que conforman el espacio poroso deberán estar interconectados. El gas, siendo un fluido compresible, experimenta cambios en su volumen cuando se expone a cambios de presión, es decir, la compresibilidad isotérmica de cualquier fluido compresible es descrita por la siguiente ecuación. El primer factor a considerar es la geometría de flujo del yacimiento. La geometría de flujo del yacimiento tiene efectos considerables sobre el comportamiento del flujo de los fluidos y se describe como los patrones de flujo que habrá de un yacimiento hacia el pozo. Las geometrías de flujo son lineal, radial, esférica y hemisférica. Pero para propósitos prácticos solo se describirán las geometrías de flujo lineal y radial. Flujo de fluidos en geometría radial. En este se considera que no existen heterogeneidades en el yacimiento y el flujo hacia el pozo es en una sola dirección desde cualquier punto del yacimiento. Flujo de fluidos en geometría lineal. Ocurre cuando las rutas de flujo de los fluidos son paralelas y siguen una dirección simple. Este tipo de flujo lineal se aplica cuando los fluidos se mueven en fallas hidráulicas verticales. El segundo aspecto será los regímenes de flujo que describen la distribución de la presión en el yacimiento, en función del tiempo. Los tres regímenes de flujo son régimen de flujo estacionario, régimen de flujo transitorio y régimen de flujo pseudoestacionario. Para efectos prácticos del video, solo se describirán brevemente los regímenes de flujo estacionario y transitorio. Régimen estacionario. Se identifica cuando los cambios de presión con respecto al tiempo en cualquier punto I del yacimiento son igual a cero. Este tipo de régimen se encuentra a la fuerte entrada de agua de un acuífero manteniendo la presión en el yacimiento o por inyección de fluidos al yacimiento. Régimen transitorio. Se define como las condiciones a las cuales la razón de cambio de la presión con respecto al tiempo es variable en cada punto del yacimiento. Cada régimen de flujo aportará distintas consideraciones en la forma de flujo que tendrá un fluido compresible como lo es el gas en el medio poroso y hasta el intervalo productor del pozo. Flujo de gas en geometría de flujo lineal en régimen estacionario. Haciendo uso de la ecuación que describe el comportamiento de un gas real, aplicada a flujo en un sistema lineal y homogéneo a condiciones de yacimiento, el gas obtenido de gas a condiciones de superficie será dado por la siguiente ecuación. Flujo de gas en geometría de flujo radial en régimen estacionario. Aquí se considera la forma diferencial de la ecuación de Darcy para flujo laminar en un sistema horizontal radial y describe el flujo de gas en medios porosos con régimen estacionario y geometría de flujo radial. Para esta ecuación utilizaremos el método de presión cuadrática, en donde para obtener el gasto de gas en pies cúbicos por día utilizaremos la siguiente ecuación. Y el promedio de la viscosidad del gas y el factor de compresibilidad Z será obtenido por medio de la presión cuadrática. Ahora hablaremos de flujo de gas a través de medios porosos en régimen transitorio, y para la formulación de dichas ecuaciones se usará la ecuación de difusividad, la cual es la combinación de tres ecuaciones independientes. Y estas son la ecuación de continuidad, que contabiliza mediante balance de materia la masa de fluido en cuestión producido, inyectado o remanente en el yacimiento. La segunda ecuación es la de transporte o de movimiento de fluidos, básicamente la ecuación de Darcy en su forma diferencial, y por último la ecuación de compresibilidad o de estado, en donde se expresan en función del volumen del gas en el yacimiento y su comportamiento en función de la presión a la cual es expuesto.
La ecuación de difusión es la siguiente. Para obtener la solución a la ecuación de difusión, será necesario que el yacimiento produzca un gasto constante en regímenes de flujo transitorio y no exista flujo exterior en el sistema. Ahora hablaremos del flujo de gas en geometría de flujo radial en régimen transitorio. Las propiedades del gas, como son la viscosidad y la densidad, varían considerablemente con el cambio en la presión y, por tanto, para describir el flujo de gas en el medio poroso, se considerarán los siguientes tres ecuaciones. La densidad y la compresibilidad del gas, estas dos como ecuaciones de estado, y una ecuación diferencial parcial que describe el flujo del gas en un medio poroso y permeable con geometría de flujo radial, para finalmente obtener la siguiente ecuación de difusión para flujo de gas en función del pseudopotencial o pseudopresión del gas. Como tercer y último factor tenemos al efecto de deslizamiento o efecto Klinkenberg, que como principal fundamento tiene que la permeabilidad a un gas es mayor que la permeabilidad a los líquidos en el mismo medio poroso, y esto se debe a que los gases no se adhieren a las paredes de los poros como sucede con los líquidos, y el deslizamiento de los gases a través de las paredes de los poros ocasiona una dependencia de la permeabilidad con la presión. A este fenómeno se le conoce como efecto Klinkenberg y es especialmente importante en las rocas con baja permeabilidad. Este efecto Klinkenberg es una extrapolación del aumento gradual en la presión hasta una presión infinita del gas y punto donde se asume que el gas se comporta como un líquido. Gracias a estos tres factores, es posible deducir de forma más acertada el flujo que tiene el gas a través de medios porosos y considerando los aspectos más esenciales en cuanto a sus propiedades y comportamiento dentro del yacimiento.